Bienvenidos de vuelta, chicos. Yo soy su profe favorito, aunque esté despeinado, el profe Alejandro. Y bueno, hoy vamos a una nueva clase de estructura narrativa, aunque no me aprenda los intros. En fin, la clase pasada o el video pasado vimos las categorías gramaticales y el día de hoy vamos a seguirlas bien. Entonces, para que nada más un pequeño recordatorio así de súper voladísima. Las categorías gramaticales son los 9 tipos de palabras diferentes que existen y se diferencian por su función. Tenemos primero los 4 primeros que ya vimos en la clase anterior, que son el sustantivo, que son las cosas, animales, personas e ideas. Después tenemos el adjetivo, que es las palabras que se usan para describir al sustantivo. El verbo, que son acciones, y los adverbios, que son las palabras que describen a los verbos. Entonces, después vamos a ver las 5 que siguen. En este caso son artículo, preposición, pronombre, conjunción e interjección. Como mencioné en la clase anterior, estas son un poco más técnicas. No son tan importantes, pero igual siento la necesidad de verlas para que no quede ningún cabo suelto, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, es momento de empezar. Empezamos con el artículo, que el artículo creo que la manera más fácil de describirlo es como que es el mejor amigo del sustantivo y son las pequeñas palabras que van antes del sustantivo. Hay 9 en total y las estamos viendo 8 en palabra, más una que no estamos viendo. Y bueno, es como decir el profe, la alumna, una pluma, unos muchachos. Entonces, este siempre va a ser el artículo, es muy sencillo de identificar porque siempre va a estar al lado de un sustantivo. No todos los sustantivos usan artículo, pero sí los artículos siempre van a estar al lado de un sustantivo. Los 9 en total son los que ven en pantalla, en este caso el, los, la, las, un, unos, una, unas y lo. El lo es un poquito difícil de explicar como artículo, pero que les quede claro, por ejemplo, se usa cuando dices lo importante o lo esencial. Es que esto quede claro, ¿no? Pero bueno, entonces estos son los 9 artículos que hay y bueno, sigamos con lo siguiente. Valga la redundancia y luego seguimos con el pronombre. Entonces, no sé si se han escuchado hablar o han escuchado hablar a otra persona. Yo esperaría que sí. Pero cuando estamos contando una historia, por ejemplo, de mi mejor amigo, ¿no? Entonces, mi mejor amigo, Alberto, estaba caminando y estaba yendo a comprar unas cosas y cuando estaba yendo se le rompió su bolsa en donde llevaba el mandado. Entonces, él tuvo que recogerlas y llevárselas a su casa. Entonces, esta historia la conté de la siguiente manera para que se dieran cuenta de algo. ¿Cuántas veces dije el nombre de mi amigo? Una. Solamente fue necesaria decirla una vez. Aún así, supieron que, aunque no estuviera diciendo su nombre a cada rato, estaba hablando de él. Otra vez. Entonces, no necesitaba decir, Alberto es mi amigo. Alberto fue al súper, a Alberto se le cayeron sus cosas, Alberto tuvo que recogerlas y llevárselas a su casa. No fue necesario. ¿Por qué? Gracias a los pronombres. Entonces, es el sustituto de los sustantivos. Se usan nada más para ser un poco más breves y para ser un poco más concisos, más que nada. Y entonces puedes sustituir prácticamente cualquier sustantivo con alguno de los pronombres. Hay diferentes tipos, no los vamos a ver por cuestiones de tiempo y por cuestiones de que es muy de gramática, ¿no? Entonces tenemos el pronombre yo, el pronombre nosotros, el pronombre tú, ustedes, el ellos, ellas, etcétera, ¿no? Entonces, justamente lo que les decía, en vez de decir Alberto todo el tiempo, mi mejor amigo Alberto, mi mejor amigo Alberto, los estuvimos por él, o si estuviera hablando de, pues yo fui con Alberto al cine, nosotros no lo pasamos muy bien. Entonces aquí sustituimos dependiendo de la situación, ¿no? Ahora vamos con la preposición y conjunción. La verdad es que es muy difícil diferenciar entre estas porque tienen una función bastante similar. Sé que algún profesor específicamente de español les va a explicar la diferencia,
Pero yo no soy eso. Yo soy un profe de escritura creativa. Entonces, lo que quiero que les quede claro es que este es como el pegamento de la oración. Esto sirve para unir dos conceptos. Y bueno, la diferencia en sí es que las preposiciones se usan con palabras y las conjunciones se usan con oraciones o listas. Ahora, lo bueno de las preposiciones es que son poquitas y es un número limitado, ¿no? De hecho, justamente las puse por ahí abajo. ¿Cuáles son, digamos? No son todas, pero son las más usadas. Se las puedo decir de memoria, son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Seguramente, a lo mejor se me olvida una o dije alguna de más, pero esas son como las más importantes. Y repito, las preposiciones sirven para juntar palabras. Más que nada, como justamente pongo en el ejemplo, estoy sentado en la silla. Entonces, la palabra en se está usando para unir el concepto que soy yo con la silla, ¿no? Estoy en la silla. También puede decir, la pluma está sobre la mesa, está relacionando esta pluma con la mesa. Yo voy a dormir. Entonces, está juntando el hecho de que yo estoy yendo a algún lugar y con el hecho de que posteriormente voy a dormir. Entonces, son cosas así. Quiero que les quede claro más que nada que sirven para unir las oraciones y para que tengan sentido, porque pues ni modo de decir yo voy a dormir. No se va a entender. Entonces, se usan preposiciones para este caso. Por otro lado están las conjunciones, que son las que unen dos oraciones. Entonces, estas se usan más que nada también para ser un poco más breves. En este caso, por ejemplo, el ejemplo que pongo, que iba caminando y me caí. En vez de decir yo iba caminando, yo me caí, podemos resumirlo en iba caminando y me caí. No es necesario repetir la palabra yo tantas veces. También se usan para las listas. Por ejemplo, ¿qué quieres de comer? Tenemos pollo, pizza o sushi. Entonces la palabra o en este caso es la conjunción, porque nos ayuda a cerrar la lista, ¿no? Hay muchísimas conjunciones diferentes que por tiempo no vamos a poder ver. Tenemos y, o, sin embargo, pero bueno, cada una tiene su propia función y bueno, con que les quede claro que juntan oraciones o listas, estoy más que contento. Ahora, ya vimos pues muchísimas, solamente nos falta una, que en lo personal creo que es la más complicada, entonces espero que estén poniendo muchísima atención, ¿ok? Ahora vamos con las interjecciones. En realidad esto es una broma, las interjecciones se me hacen de hecho la más sencilla o la más fácil de entender, porque son todos los sonidos, o en realidad las cosas que no son palabras o que no consideramos como palabras, pero que de cualquier manera lo son, ¿no? En este caso, pues pongo así, wow, o como cuando ladran los perros, a veces sí tenemos que escribirlo, ¿no? Cuando estamos escribiendo una historia tenemos que decir, y el perro ladraba, wow, wow, o el gato maullaba, miau. Entonces, estas son las interjecciones, los sonidos. La puerta sonó, ¡pum! Son los sonidos que en sí no tienen, pues son como los que no caben en ninguna otra categoría, entonces hicieron la suya propia. Entonces, acuérdense, sonidos. Pero bueno, esto es todo por la clase de hoy. Espero les haya quedado un poco más claro cómo empezar a clasificar las palabras y espero les sea útil más que nada para cuando nos vayamos acercando a escribir nuestras propias historias, ¿no? Entonces espero les haya gustado y ya saben, nos vemos hasta la próxima.